continuar con nuestras lecturas. Libro 32, lectura 2. Y dice: alimento que da a la criatura el Ser Supremo, que sirve para hacer crecer al alma y hacer crecer la vida divina en el alma. La divina voluntad depositaria de todos y de todo. Simple aclaración, o sea, ya lo sabemos, pero hay que puntualizarlo nuevamente. Una cosa son las vidas que se generan en cada acto, las vidas divinas que se están generando en cada acto, y otra cosa es la vida divina que se forma en la criatura. ¿Podemos generar vidas divinas en cada acto? Sí, pero en ocasiones no llegamos a formar la vida divina en nosotros. Los ejemplos, ya los hemos dicho, son Adán y María. Adán hizo actos en la divina voluntad, fueron vidas divinas que se generaron en sus actos, que lo esperan en el paraíso para cuando Él llegue se le den como propiedad de Él, porque Él actuó junto con Dios para generar esas vidas, pero no hizo vida divina. María, cuando es asunta al cielo, o sea, ella vivió toda su vida en la divina voluntad, y por lo tanto todos sus actos que hizo eran actos divinos que se generaron vidas divinas. Cuando es asunta al cielo, dice Jesús, que eran tantas las vidas divinas que llevaba con ella, que no cupieron en el paraíso y se desparramaron por toda la creación. O sea, pero esas son las vidas que ella generó en sus actos, pero ella en sí misma había formado la vida divina. Entonces, puede ser que nunca entremos a hacer vida en la divina voluntad, pero podamos hacer actos en la divina voluntad. Y esas son vidas que nos pertenecen. Y dice Jesús que aquel que haga un acto en la divina voluntad, esa persona no se puede condenar. ¿Por qué? Porque ya tiene una vida divina de Él que le pertenece a esa criatura. Y dice que hará hasta lo imposible. ¿Qué será lo imposible para Dios? O sea, para que no se pierda. A veces decimos, ay, qué bien, voy a hacer un acto en la divina voluntad y listo, chinito libre, para hacer todo lo que queramos. No, eso no es posible. O sea, Dios no hace trato con niños, recuerden eso. Si nos da su voluntad es que sabe que vamos a tomarla como es y que si nos llegamos a salir, no haremos despilfarro de nuestra vida humana. No puede permitir darle su voluntad a una persona que después va a hacer lo que quiera fuera de ese ambiente. Por eso es que nos promete esto. Pero bueno, es una promesa muy, ¿cómo diríamos? Pues muy esperanzadora, ¿no? Aunque no lleguemos a ser vida divina, estaremos haciendo actos divinos y no podremos llegar a condenarnos. Entonces dice Luisa, estoy siempre en poder del fiat divino. Su amor es tanto que no me deja un instante sin alimentar mi pobre alma. Pero para alimentarme me quiere consigo en poder de sus actos, para preparar juntos el alimento que quiere darme. Después, siguiendo sus actos, me he detenido en el acto cuando Dios creaba al hombre, y mi sumo bien Jesús, sorprendiéndome, me ha dicho, cosa curiosa, para darnos el alimento, dice, para alimentarme me quiere consigo, en poder de sus actos, para preparar juntos el alimento que quiere darme. O sea, no me lo da por Él, sino quiere que nosotros actuemos junto con Él
para preparar el alimento que nos va a dar. Y entonces le dice: hija mía bendita, nuestra bondad suprema no se contentó con amar al hombre, con darle todo el universo en su posesión, a su disposición, sino que, para dar desahogo a nuestro intenso amor, poníamos nuestras cualidades divinas para alimentar su alma. Así que poníamos nuestra potencia, sabiduría, bondad, amor, santidad, fuerza como su alimento celestial y divino. Entonces, no se contentó con amarnos, no se contentó nada más con darse, ¿sí? Sino que nos dio todo el universo, toda la creación, pero puso en cada cosa esto, sus cualidades divinas, que es lo que leíamos ayer en San Pablo y lo que leíamos en Luisa, que en todo lo creado dispersó todas sus cualidades para llegar a nosotros. Entonces nos las está dando como alimento para nuestra alma. Así que poníamos nuestra potencia, sabiduría, bondad, amor, santidad, fuerza como alimento celestial y divino. Y la pregunta es: ¿y cómo lo podemos tomar? ¿Yo cómo puedo tomar toda esta fuerza, toda esta santidad, toda esta luz, toda esta sabiduría, bondad, etcétera, que Dios ha puesto a disposición mía? ¿Dónde lo voy a tomar? En los giros, en la divina voluntad, poniéndonos en las cosas creadas, lo que hicimos, sí, ese paseo que hicimos. Eso es algo que parece una cosa infantil, esto que salimos a hacer, pero es más o menos la representación de lo que sería un giro. Empezar a tomar de las cosas creadas lo que Dios ha puesto. Desde nosotros, como lo hicimos ayer, ¿verdad? Antier. Como lo hicimos, simplemente estamos percibiendo la cosa material. Percibimos el color, percibimos la forma, percibimos la textura, percibimos el oír, el canto de los pájaros, en fin, percibimos la parte exterior. Pero la parte interior, lo que Dios está poniendo de Él en nosotros, para nosotros, necesitaríamos tener la divina voluntad en nosotros para que a través de esta divina voluntad pudiéramos captar el amor de Dios, pudiéramos captar la fuerza de Dios, la potencia de Dios, la sabiduría de Dios. Si no vivimos en esta divina voluntad, nos quedamos en la parte exterior y tomamos las cualidades que Dios puso en las cosas, pero no tomamos lo que está en el interior. Y eso me refiero a las personas de alta santidad humana, poder percibir a Dios en las cosas creadas, poder percibir esas cualidades, esos atributos que Dios ha esparcido en toda la creación, pero eso sería desde la santidad humana. Pero la santidad divina nos lleva más allá. Hay un librito, no sé si alguien lo haya leído alguna vez, que se llama ¿Qué hay más allá de este aquí? ¿No? Sí. O Tierna Amada, es otro. Tierna Amada sí lo han leído. Tierna Amada. Tierna, de tiernecita. Esto es curioso, es un libro que parece ciencia ficción, definitivamente, pero un día estando con don Ricardo Guízar, arzobispo de Tlalnepantla, allá en México, simplemente nos hizo la pregunta: oigan, ¿han leído este libro? Y francamente le dijimos: no, léanlo, es muy conveniente.
es como un calentador, o sea, como algo que les va a estimular, les va a querer conocer más lo que es el cielo. ¿Será realidad o será mentira? No importa. O sea, en realidad no importa. Pero da verdades, va dando explicación de verdades que estamos tanto en la revelación pública como en Luisa, que más o menos son entendibles a nosotros. Por ejemplo, esta es un alma, una bienaventurada, que se le presenta a un médico allá en México. Este médico ya grande, o sea, siempre le había rogado a Dios que le dijera, que le hiciera conocer cómo era el paraíso. Y de niño había conocido a una muchacha, o sea, una ya muchacha mucho más grande, él era un niño de 4 o 5 años, que él se había enamorado de ella. Pero como niño, bueno, eso pasó y listo. Ya siendo grande, siendo adulto, ya casi para morir, un día se le presenta esta alma y le va a dar noticia de cómo es el cielo. Le empieza a contar, es un alma de las que pasó, ¿cómo dicen? Raspado. Para no decirles de panzazo, porque luego me ponen cara de what. O sea, pasó de raspado y tiene una gloria pues muy, muy bajita. Dentro de todo lo que le cuenta, le va mostrando, de repente dice que una mosca se le paró en el dedo a esta persona, al alma. Esta es un alma que está materializada, ¿no? Se presenta así, y él ve que una mosca se le para en el dedo. Y de repente la mosca se le empieza a sumir, se le empieza a introducir en el dedo hasta que desaparece. Y en un instante después sale la mosquita de ahí, pero sale feliz, revoloteando como nunca había movido sus alas. Y entonces ella le dice que es que le está participando el amor que Dios puso en la mosca para nosotros. La mosca se lo participa a ella y ella le participa parte de su gloria a la mosca. Parece una tontería, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿de qué manera podremos disfrutar del amor de Dios en la luna? ¿Lo han pensado? ¿O la luna no tendrá el amor de Dios para mí? ¿Y cómo lo voy a disfrutar? ¿Qué voy a hacer para disfrutarlo? ¿Qué voy a hacer para disfrutar el amor de Dios en la tarántula que este joven tiene aquí plasmada? Bueno, no en esa, sino en una real. O sea, somos muy dados a despreciar las cosas creadas. Las vemos bonitas, las vemos indiferentes o las vemos feas. Las vemos dañinas o las vemos benéficas. Pero nunca nos recordamos la revelación pública. Nunca recordamos a San Pablo. Y San Pablo nos está diciendo que en todo lo creado están los atributos de Dios para mí. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo? ¿De qué manera? ¿Cuándo van a disfrutar del amor de Dios en una cucaracha? Mande. En una rata, en una araña, en una víbora. ¿Cuándo? A veces somos muy dados de pensar que Dios ha creado cosas que son nocivas. ¿Se imaginan a Dios creando un virus para que me dé gripa? ¿No? ¿Un virus para que me dé hepatitis? ¿No? Y entonces, ¿por qué hay un virus que me da hepatitis y un virus que me da gripa y hay una amiba que me da diarrea? ¿Por qué? Porque son mensajeros del amor de Dios
para el hombre con Dios, no para nosotros. Pero cuando tengamos la posibilidad de tener a Dios en nosotros, cuando esta naturaleza divina que nos leímos ayer en el Catecismo, cuando Dios nos participe de esa naturaleza divina, que es con Jesús en mí, puesto en mí, fundido en mí, en ese momento la divina voluntad que habitará en mí reconocerá a los dones que ella misma ha puesto en las cosas creadas y las vamos a disfrutar. Y eso nos va a servir de alimento para ir haciendo crecer la vida divina que tenemos en nosotros. Porque todos los atributos que Dios ha puesto allá afuera en todo, lo tenemos que tener en nosotros. Si no, no somos imagen y semejanza de Jesús, donde dice que todo fue creado por, para y en Él. En Él. Entonces aquí nos dice, ¿qué nos está diciendo? Que todas las cualidades divinas, Él las pone para alimentar nuestra alma. ¿Sí? Así que poníamos nuestra potencia, sabiduría, bondad, amor, santidad, fuerza, como su alimento celestial y divino. Así que cada vez que venía a nosotros, le poníamos nuestra mesa celestial para alimentarlo y saciarlo. No hay cosa que más nos una, nos identifique con la criatura que el alimento, el cual llega a convertirse en sangre, calor, fuerza, crecimiento y vida de ella. Así nuestra divinidad, queriendo alimentarla con nuestras cualidades divinas, se hacía calor, fuerza, crecimiento y vida de la criatura. Pero esto no bastó. Este alimento digerido no sólo hacía crecer a la criatura toda bella y santa con las virtudes de los alimentos que tomaba, sino que servía para hacer crecer la vida divina, la cual no se adapta a alimentos humanos, sino que quiere sus mismos alimentos divinos para crecer y formar su misma vida en el fondo del interior del alma. Ya hemos hablado de que cada acto que nosotros hacemos es movido por nuestra voluntad. Y Jesús nos dice que los actos toman la naturaleza de la voluntad con la cual fueron realizados. Si todos nuestros actos son realizados con nuestra voluntad humana, todos nuestros actos toman la naturaleza humana. Por eso es que nuestra vida es humana. Y dicen, qué raro. Pues sí, pero esa es la razón, que todos nuestros actos son formados por eso. Y dice todos. A mí me preocupa mucho que no entendamos lo que es todos. Porque a veces pensamos como actos el hablar, el caminar, el hacer algo con las manos, el hablar. No, es todo nuestro organismo se conjunta en un solo acto. Cada célula de nuestro cuerpo está teniendo actos y todos van unificándose en un solo acto para formar nuestra vida. O sea, nuestra vida es el conjunto de todos los actos de nuestro organismo y que hemos hecho a través de nuestra vida para tener la vida que tenemos ahorita. Por lo tanto, son una cantidad de actos hechos con la voluntad humana que conforman nuestra vida humana. En este momento Jesús nos dice, quiero que darte mi voluntad. Y con su voluntad lo que voy a tener es el estímulo, el movimiento para todos mis actos. Por lo tanto, ahora mis actos, todos, los de las células, los de mis órganos, de mis glándulas, de mis huesos, de todo lo que soy, van a ser divinos.
en conjunto formarán una vida divina, que esa es la que debemos formar en nosotros, que es diferente de las vidas divinas que se generan en cada acto. ¿Sí, se entiende esa diferencia? Entonces, esta vida que estamos formando en nosotros se debe tener alimento. Alimento. Y ese alimento son todos los atributos que Dios ha esparcido en toda la creación, pero que para poderlos tomar necesitamos forzosamente la voluntad divina para que sea ella la que tome todos los atributos que están esparcidos para introducirlos en nosotros como alimento. Y ya habíamos hablado que el alimento, una vez que entra en nosotros, se incorpora a nuestro propio ser. ¿Se acuerdan que hablábamos del pollo, del chancho, en fin? O sea, toda la sustancia de ellos llega a ser sustancia nuestra. Ahora, toda la sustancia de los atributos divinos esparcidos en toda la creación empiezan a formar una sustancia nuestra, una vida en nosotros, pero es una vida divina. Entonces, vuelvo a repetir, pero esto no bastó. Este alimento digerido no sólo hacía crecer a la criatura toda bella y santa con las virtudes de los alimentos que tomaba, sino que servía para hacer crecer la vida divina, la cual no se adapta a alimentos humanos. La vida divina no crece con virtudes, porque las virtudes son alimentos humanos, son actos humanos. Crece esa vida divina gracias a la gracia que Dios nos da, que nos va incorporando a nuestras virtudes, pero no crece a debida estatura. O sea, no crece en plenitud porque falta la realidad de sus alimentos. Dice, la cual no se adapta a alimentos humanos, sino que quiere sus mismos alimentos divinos para crecer y formar su misma vida en el fondo del interior del alma. Mira, se puede dar amor más grande, unión más íntima e inseparable, que exponer nuestro ser divino, nuestras cualidades inmensas e infinitas por alimento, para hacerla crecer con nuestras similitudes. Y además, servirnos de ellas para suministrarle los alimentos, para no hacernos quedar en ayunas en su alma. O sea, este alimento que nos está dando no es bueno para hacer crecer su vida en nosotros, pero en realidad lo que estamos alimentando es la vida de Él, que es la que va a crecer. Y esa vida divina que Él tiene en nosotros es la que se queda en ayunas cuando no estamos actuando en la divina voluntad. Porque el alimento que nosotros tomamos no es el adecuado para desarrollar su vida. Dice, y además servirnos de ellas para suministrarle los alimentos, para no hacernos quedar en ayunas en su alma. Y así pueda decir, Dios alimenta mi alma, y yo con el alimento que me da, alimento su vida, y la hago crecer en mí. El amor solo está contento cuando puede decir, tú me has amado y yo te he amado. Lo que tú has hecho por mí, yo lo he hecho por ti. Y como sabemos que la criatura no nos puede igualar jamás, le damos de lo nuestro y así igualamos las partes y quedamos contentos y felices, ella y nosotros.
porque el verdadero amor solo se siente feliz y satisfecho cuando puede decir, lo que es tuyo es mío. El verdadero amor solo está satisfecho cuando todo es en común. Lo que es tuyo es mío. La creación es tuya, pero también mía. La redención es tuya, pero también mía. La santificación es tuya, pero también mía. O sea, todos tus atributos son tuyos, pero también míos. Tu santidad es tuya, pero también mía. Y solamente así podemos entender aquello de sean santos como mi Padre Celestial es santo. Ahora sí es posible, pero sí es posible a través de esto. Si no, no es factible que el hombre pueda llegar a formar una santidad divina. Solamente así. Y no creas que esto fue solo para el primer hombre. Lo que hacemos una vez, lo continuamos siempre. Todavía ahora estamos a disposición de las criaturas. Cada vez que se une con nuestra voluntad, que pierde la suya en la nuestra, que la hace dominar, son como tantas visitas que viene a hacer a nuestro Ser Supremo. ¿Y nosotros la dejaremos ir en ayunas? No, no solo la alimentamos, sino que le damos de lo nuestro a fin de que tenga alimentos suficientes para crecer como nuestro querer la quiere, y a fin de que no le falten los medios necesarios para hacer crecer siempre más nuestra vida en ella. Mucho más que por parte nuestra no le hacemos faltar jamás nada. Más bien damos siempre en modo sobreabundante. Si falta alguna cosa será siempre por parte de la criatura, pero por nosotros jamás. Y creo que eso también es obvio. Dios se ha dado todo. Dios no se puede dar en partes. Dios se da todo. Lo malo es que nosotros no lo queremos tomar o no lo podemos tomar en totalidad. Y entonces lo único que Dios hace es nos empieza a dar gracias, dones, pero no Él. Y hemos vivido siempre de la gracia y de los dones, pero no de Dios en nosotros. Después de esto, mi pobre mente continuaba a perderse en el querer divino y mi siempre amable Jesús ha agregado, ¿se han fijado que nada más habla del querer divino? Porque ese es el reino al que debemos aspirar, a vivir, a obrar, a estar siempre en el querer divino. Y el único modo de llegar a él es actuando en la divina voluntad. Porque en el querer divino no hay otra cosa más que actos divinos. Por lo tanto, la voluntad divina es la que me puede transformar mis actos en actos divinos para incrustarlos en el querer divino, que ese es el final del camino. El final del camino de todo lo que Dios puede hacer para la criatura es incrustarla en su propia vida. Lo que decíamos ayer, ¿se acuerdan? Hagamos de cuenta que el querer divino es un globo, el tamaño que quieran, no importa, es un globo. Pero dentro de ese globo, dentro de esa pelota, están los actos divinos de todos. Todos los actos que la voluntad divina ha llevado a cabo, ya sea en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en Jesús o en cualquiera de ustedes, esos actos están en el globo. Por lo tanto, el tamaño de ese acto, el tamaño de la vida divina, contiene nuestros actos si vivimos en la divina voluntad. Esa es la razón de que llegando al cielo
ahora el alma no va a gozar de lo que Dios le da, sino ahora es el alma incrustada en lo que es Dios, y ahora sí entendemos que vamos a vivir a Dios, vamos a vivir todo lo que Dios ha hecho. No se trata de ver a Dios, se trata de obrar junto con Él, de sentir el placer de crear, de sentir todo lo que Cristo hizo en este mundo y vivirlo con Él. Ese es el cielo, y eso es lo que se puede hacer desde aquí. ¿Queremos vivir el cielo en la tierra? Bueno, lo estamos oyendo. ¿Qué es? Para saber cómo puedo llegar en la divina voluntad. Doctor, según eso, entonces los actos divinos se guardan en Dios mismo. Así es. ¿Y la vida divina se queda en nuestra alma? ¿Y la vida qué? La vida divina. Los actos divinos, las vidas divinas que estamos haciendo con nuestros actos, esos quedan en Dios. O sea, quedan allá, en resguardo, para cuando nosotros lleguemos se nos den. Al mismo tiempo me sirven como alimento para ir haciendo crecer la vida divina en mí. O sea, esto es importante entenderlo. Nosotros debemos llegar a ser vida divina, pero esa vida divina no nos la van a dar así de momento. O sea, nos la dan en el momento que yo entro a la divina voluntad, ahí está. Si permanezco en ella, esa vida divina tiene que ir creciendo, igual que Jesús crecía, ¿se acuerdan? O sea, Jesús, hombre y Dios verdadero, tuvo que ir uniendo su voluntad humana a su voluntad divina para ir haciendo actos en la divina voluntad e ir creciendo la vida divina en su humanidad. Entonces ahora va a pasar lo mismo con nosotros. O sea, tenemos que ir haciendo crecer la vida divina en nosotros y la haremos crecer hasta donde queramos. O sea, Jesús dice que la divinidad hubiera querido darnos todo su ser, lo que decíamos el otro día, del barco, ¿se acuerdan? Entonces, no nos cabe el barco, no nos cabe el ser divino, pero por eso me dio su vida y su voluntad para que yo hiciera crecer esa vida hasta donde yo quiera. No me pone límite, no me pone límite. El límite máximo que una criatura puede tener es nuestra Madre Santísima. Jesús, la humanidad de Jesús. Esos son como los puntos máximos que se pueden adquirir. De ahí para abajo, cualquiera. ¿Qué tanto quiero vivir? Es que tanto permanezco en la divina voluntad. ¿De acuerdo? Pero las vidas divinas quedan en el cielo, porque no pueden quedar en este mundo. Son actos divinos, por lo tanto están sumergidos en el querer divino. Después de esto, mi pobre mente continuaba a perderse en el querer divino y mi siempre amable Jesús ha agregado: hija mía bendita, mi divina voluntad es depositaria de todo lo que ha sido hecho por nosotros. Es depositaria de todo lo que ha sido hecho por nosotros. Jesús nos dice que la voluntad, aparte de ser el motor del ser, es el almacén de todos los actos. En Dios, su voluntad es el almacén de todos los actos que Él ha hecho. Por lo tanto, es el almacén de ¿qué? ¿Qué está dentro de la divina voluntad?
el querer divino, que son todos los actos que Dios ha hecho en el acto único que Él tiene. En nuestra voluntad están depositados todos nuestros actos. Y para nosotros nos resulta medio incomprensible pensar que todos mis actos están en mí, pero en la actualidad es muy sencillo entenderlo. ¿Cuántas veces han escuchado que necesitamos curar a nuestro niño interior? Muchas veces. ¿Y eso qué quiere decir? Que en alguna época de nuestra vida recibimos algo que nos afectó. Y ese algo que nos afectó no se perdió. Aquí lo traemos con nosotros. Pero en un momento dado sale, nuestro consciente no lo deja salir para poderlo manejar. Y por eso nos genera angustias, nos genera pensamientos malos, nos genera depresión, nos genera insatisfacción de todo lo que estamos haciendo por aquel recuerdo que tenemos de la infancia o de la adolescencia o cuando sea. Pero los actos no se pierden, los traemos juntos. Por lo tanto, también Dios tiene todo junto sus actos y esos actos son los que se nos van a dar. Si la voluntad divina tiene el querer divino en él, en ella, cuando la voluntad divina actúa porque mi voluntad le presta el acto, ahí que se mueve el querer divino completo, todos los actos de Dios. Dice, mi divina voluntad es depositaria de todo lo que ha sido hecho por nosotros y de todo lo que han hecho las criaturas. Y uno dice, a ver, ¿y lo mío por qué? ¿Cómo estará lo mío en el acto único de Dios? Aquí está. Jesús sufriente, Jesús crucificado, Jesús muerto, son todos nuestros actos que hemos hecho en la vida en Él. Y Él está en el acto único de Dios. Nosotros estamos en el acto único de Dios. Él, lo que leímos al principio, creó todos nuestros actos antes de crear al hombre. Por lo tanto, esos impulsos de los que hablábamos están en Él. Por lo tanto, están en el querer divino y ahí está todo. Toda la creación es acto de Dios. Por lo tanto, está el árbol, la plantita, la cucaracha, la tarántula, el león, la luna, los planetas, las galaxias, todo está en Él. Y uno dice, a ver, ¿qué me estás diciendo? Hombre, vamos otra vez a San Pablo. Todo fue creado por Él, para Él y en Él. Doctor, Jesús tomó toda nuestra vida y la vivió Él, desde toda la eternidad. Entonces, ese acto de tomar los actos de cada criatura, cada pensamiento, todos esos impulsos, lo hizo con la voluntad divina, pero lo vivió en la voluntad humana. Lo hizo con su voluntad humana, uniéndose a la voluntad divina. O sea, claro. O sea, Jesús nos dice, y lo dice muy claro, con todo lo santa que era mi humanidad, tuvo necesidad de la divina voluntad para llevar a cabo la redención. Tiene que ser en unión. Así Sola es. No podía, por ejemplo, nosotros en unión, si estamos viviendo en la divina voluntad, podemos también ser como corredentores con Jesús, hacer lo mismo que Él hacía. Por supuesto. Tomar a toda la humanidad. Así es. Pero si no estamos en divina voluntad, si no podemos acceder a esa divinidad. ¿Acelerarla? Pues como al decirle más rápido, acceder, tomar. No, porque en la voluntad humana no tenemos esa capacidad.
Esa capacidad la tiene Dios. O cuando vivamos en la divina voluntad. Viviendo en la divina voluntad, sí. Esa es la base del quinto dogma de María que no ha sido aceptado. María es corredentora, por supuesto que es corredentora. Porque ella tenía las dos voluntades y actuó con las dos. Así es. Usted puede llegar a ser corredentora si llega a tener la divina voluntad en usted. Claro, ese dogma va a ser un poco más tardado, no se apure, no se lo van a dar luego. ¿Sí? O sea, pero es esa unión de voluntades. Ayer habíamos dicho, Jesús con su voluntad humana no nos hubiera podido redimir. Dios con su voluntad divina no nos hubiera podido redimir. Tiene que ser otra vez unido. Lo mismo que pasó en el pecado original en Adán, que era hombre y Dios juntos, y que el hombre se le cruza a Dios, a la vida divina, entonces le forma una cruz y ahí se va Dios del hombre. Para que el hombre vuelva a tener esa unión se necesita hacer lo contrario. Y Dios, como Dios, no lo podía hacer porque no tenía naturaleza humana. Pero Dios como hombre, Él es el que lo puede hacer porque ahora tiene voluntad humana, voluntad divina, naturaleza humana y naturaleza divina. Ahora Él sí puede hacerlo porque con su voluntad se une a la voluntad divina y niega el acto de ella y pone el acto de la divina voluntad y ahí redime lo nuestro. ¿Sí? Dice, ni siquiera un pensamiento, una palabra, las obras más grandes como las más pequeñas, los pasos, los latidos, los respiros, las penas, todo lo tiene depositado en ella. Nada se le escapa. Así que todo lo que tú haces, toma puesto en mi voluntad. Ni tú puedes esconder nada, porque con su inmensidad te envuelve. Con su potencia es actriz de todo lo que tú haces, y con sus derechos divinos es dueña de poseer, de conocer y de conservar todo lo obrado por las generaciones humanas y de premiarlas y de castigarlas según merezcan. Aquí nos está dando una idea de lo que es la libertad del hombre. Nosotros siempre hemos pensado que el ser libres es actuar haciendo lo que queramos. Eso no es libertad. La libertad solamente se ejerce cuando conocemos los efectos de nuestro acto. Si yo no conozco los efectos de mi acto, no soy libre, no estoy escogiendo libremente, estoy escogiendo engañado. Y eso es lo que hemos hecho casi la totalidad de nuestra vida. Hemos escogido a ciegas, sin conocer. Uno de los ejemplos más fáciles de poder entender es cuando nos casamos no por amor, sino por enamoramiento, por conveniencia, por todo lo que decíamos. ¿Qué hacemos después de 1 mes, 2 meses, 1 año? Es decir, ¿pero qué hice? Si hubiera sabido, pues no lo pensaste. Entonces, nunca hemos hecho un acto libre. Por lo tanto, la única forma de ser libres es entrando en la divina voluntad, porque aquí sí conocemos los efectos de nuestros actos. Aquí sí conocemos los efectos de nuestros actos. Y ahora puedo escoger libremente. Ya no escojo engañado, ya escojo libre.
Entonces, con su potencia es actora de todo lo que tú haces y con sus derechos divinos es dueña de poseer, de conocer y de conservar todo lo obrado por las generaciones humanas y de premiarlas y de castigarlas según merezcan. Es tanta su bondad y potencia al mismo tiempo que así como no pierde ni una estrella, ni una gota de luz que posee el sol, ni una gota de agua del mar, así no pierde ni siquiera un pensamiento de criatura, y aunque lo quisiera perder, no lo puede. Su omnividencia lo encuentra en acto en su voluntad. Oh, si las criaturas comprendiesen que una voluntad divina recibe en depósito todo lo que hacen y piensan, ¿cómo estarían atentas a que todo fuese santo y recto? Y llamarían a esta voluntad suprema como vida de todo lo que hacen, a fin de que ningún juicio desfavorable pudiesen recibir sus actos, porque estarían en depósito en el mismo querer divino como actos y efectos suyos. O lo que decíamos hace un momento. O sea, estarían en depósito en el mismo querer divino, inmersos en el querer divino, formando la misma vida de Dios. Porque si son actos divinos, no pueden estar en ningún otro lado. Y dice, en el mismo querer divino como actos y efectos suyos. O sea, ahora yo me encuentro a mí mismo en la vida divina. Veo la vida divina y me veo a mí. ¿No se rasgan las vestiduras? Bueno, no hubo rasgados, no hay necesidad de nueva ropa. Dice, a los cuales estos actos nadie puede tener la audacia de juzgarlos y serán premiados como actos de un querer divino obrante en la criatura. El premio que tendrá la criatura es el premio de un acto divino, como si hubiera sido hecho por Dios mismo en ella. Bueno, no es como, es Dios obrando en ella, pero el mérito se lo da a la criatura. ¿Qué mérito tendrá Dios por la creación? Les hizo mal el desayuno, no hablan. ¿Qué mérito tendrá Dios por la creación? Ese mérito es de ustedes. Bueno, la correspondencia es exactamente hacerlo nuestro y corresponderle. Por eso es que ahora el mérito es de nosotros. No, le acabamos de leer que estamos juntos obrando con Él. Dice, además de esto, como la divina voluntad es depositaria de todos y de todo, así la voluntad humana es depositaria de todos sus pensamientos, palabras, obras y pasos, etc. Nada pierde de todo lo que hace, lo que decíamos hace un momento. No hemos perdido un solo acto. Más bien forman una sola cosa con ella y queda escrito y sellado con caracteres imborrables cada uno de los pensamientos, palabras, penas sufridas, todo,
Se puede dar que la memoria no lleve cuenta de todo. Muchas cosas las ha olvidado, pero la voluntad todo esconde y nada pierde. Así que es la depositaria y portadora de todos sus actos. Así que el querer divino es depositario y portador de todos y de todo, y el querer humano es depositario y portador individual de sí mismo. ¡Qué triunfo será eternamente! ¡Qué honor y gloria de quien santamente ha pensado y obrado! Y qué confusión de quien ha depositado en el querer humano pecados, pasiones, obras indignas, y se volverá él mismo portador de sus mismos males. Y si los males son graves, será pasto de las llamas infernales, y si menos graves, será pasto de las llamas purgantes, que por camino de fuego y de penas purificarán aquella voluntad humana ensuciada, pero no podrán restituirle el bien, las obras santas que no ha hecho. O sea, el purgatorio nos quita la costra de lo humano, nos pone el amor divino en cada acto, pero no nos dará el mérito, el bien que ese acto hubiera obtenido si lo hubiéramos hecho en vida. Por eso sé atenta, porque todo viene numerado y escrito. Ni tú ni nosotros perdemos nada. Aún un pensamiento, una palabra, tendrá su vida perenne y serán como fieles amigos e inseparables de la criatura. Por eso es necesario que te formes los amigos santos y buenos, a fin de que puedan darte paz, felicidad y gloria perenne. ¿A qué amigo se referirá? No sé si veo humitos saliendo de las cabezas o francamente veo pura cabeza. Ahí se las dejamos. 32:13. Dice, quien vive en la divina voluntad recibe la fuerza creadora de la creación continua. Acuerdo con la divina voluntad. Mi abandono en el fiat continúa. Soy recién nacida apenas y siento la necesidad de estarme en sus brazos para beber a grandes sorbos la leche de sus verdades, para recibir las oleadas de su luz, el dulce refrigerio de su calor. Siento que también el querer divino quiere tenerme en sus brazos, estrechada a su seno de luz, para poderme infundir el acto continuo de su vida obrante en mí, porque vida significa tener actos que no cesan jamás. De otra manera no se podría llamar vida. Por eso, si yo no quisiera estar en sus brazos para recibir estos continuos reflejos de su vida, o no me quisiera tener, no podría formar su vida en mí. Y entonces la palabra vida se reduciría a palabras, no en realidad, o bien en una pintura pintada. Jesús mío, no lo permitas. Haz que se forme su vida real en mi alma.
Es interesante, o sea, una vida no puede formarse con actos descontinuados, tienen que ser continuos los actos. No podemos vivir sin un latido continuo, no podemos vivir sin un respiro continuo. O sea, son actos que forman vida y los actos que forman vida deben ser constantes. La vida divina es exactamente igual en nosotros. Debe ser un acto constante que esté formando esta vida y que la esté haciendo crecer. Si no tenemos ese acto constante, lo que estamos haciendo es darle muerte a esa vida divina en nosotros. Por lo tanto, para que sea un poquito más vívido esto de darle muerte, estamos cometiendo abortos divinos. O sea, cuando una mujer se embaraza y empieza a crecer esa vida dentro de ella, si se interrumpen los actos, ¿qué pasa? Se muere aquel producto y se aborta, se expulsa. Es un símil de lo que estamos haciendo con la vida divina. Nace en nosotros, empieza a desarrollar, empieza a crecer, pero en un momento dado suspendemos los actos continuos, no le damos alimento y se muere. Las deudas de vida divina, exactamente. O sea, los actos de nosotros fueron creados para que Dios pusiera una vida de Él en cada acto. Cuando nosotros no realizamos el acto como Él quería, entonces se le está quitando la oportunidad de poner una vida en Él, en ese acto. No solamente cuando ya se está formando y lo dejamos que muera, sino cuando no le damos la oportunidad de empezar a desarrollarse. Esas son las deudas que tenemos deudas de vida divina. Por eso el hombre no lo podía pagar. O sea, el hombre era incapaz de pagar por sus propios medios aquello que Dios había perdido, porque no teníamos ya vida divina. Esa es la causa de que el Verbo eterno encarnado tenga que venir a pagar. La finalidad del Verbo eterno al encarnarse es venir a reinar. Esa es la finalidad. No es como nos dicen que por el pecado se encarnó el Verbo eterno. No. La finalidad es el reino de Dios en este mundo. Tan es así que todavía estamos esperando ese reinado. ¿Qué decimos? El Jesús tendrá que reinar en este mundo. El triunfo del corazón sacratísimo de Jesús, ¿qué es? No es más que el reino de Dios en este mundo. ¿Qué es el triunfo del Inmaculado Corazón de María? ¿A qué nos referimos? El reino de Dios. María no quiere nada para ella. María quiere que su Hijo reine. Entonces, cuando el corazón inmaculado de María triunfe, es cuando la criatura habrá aceptado la guía de María para depositarla en su Hijo. Por eso decíamos que el libro de la Reina del Cielo es un libro fabuloso, porque es María como madre que nos va tomando de la mano y nos va llevando poco a poco hasta depositarnos en su Hijo. Y lo fabuloso de esto es que no me dice lo que debo hacer humanamente. No es un libro de meditación de María. No es la consagración a Griñón de Montfort. No es eso. Es, fíjate con lo que Dios hizo en mí para que ahora Dios lo haga en ti y necesitas hacer esto. Nunca pone un ejemplo humano, sino siempre pone el ejemplo de ella. O sea, lo que Dios hizo en mí, ahora yo quiero que lo haga en ti si tú te prestas, si tú aceptas.
O sea que nos va conduciendo hasta depositarnos en Cristo, pero no depositarnos en Él, sino hacer que Él se deposite en nosotros para que reine. Ese es el punto. No es nosotros en Cristo, es Cristo en nosotros, reinando. Y para reinar tiene que actuar. No puede haber un rey que no actúe. Por eso necesitamos forzosamente la acción de Él en nosotros. Y eso no se da de ninguna manera más que prestándole nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra vida, para que su voluntad se ponga en nosotros y Él pueda desarrollar todas sus acciones a través de nosotros. Si no es así, no se da. Entonces, este librito debería de ser el libro de cabecera de todos, porque es el libro que nos va mostrando la mamá. O sea, ¿qué tanto hace una madre por su hijo? Todo lo va conduciendo poco a poco. Claro, las mamás humanas tienen un pequeño defecto. Igual que los papás, también no se apuren, los papás también entran ahí. Que estamos dando lo que creemos que es mejor, pero lo que yo creo que es mejor no es lo mejor, es lo que yo pienso que es lo mejor. No sé si se entiende, o sea, no estoy dando lo máximo, sino le estoy dando lo que yo tengo como posibilidades, lo que yo tengo como propiedad y que pienso que es lo mejor. ¿Qué hago con mi hijo? Le doy lo mejorcito, le compro la cuna o le compro el Moisés o le compro lo que pueda, porque para mí es lo mejor. Le compro el alimento que yo creo que es el mejor, o si no creo que es el mejor, le hago caso al pediatra, y el pediatra lo que cree que es mejor es lo que nos da. En fin, y vamos vistiéndolo con la ropa que queremos, lo mandamos a la escuela que queremos, en fin, tratamos de irlo llevando a lo mejor de nosotros, pero eso no es lo mejor. No es lo mejor. ¿Sí? Sin embargo, María sí sabe lo que es lo mejor. Y ella nos va conduciendo poco a poco hasta Jesús. Y cuando llegamos me dice, ya llegaste, pero no te metas en Él. Deja que Él se meta en ti. Deja que Él reine en ti. De otra manera es lo que habíamos hablado de la consagración que hace Jesús, ¿se acuerdan? Jesús se consagra a nosotros. Ay, qué delicado este. Entonces, mi abandono en el fiat continúa. Soy recién nacida apenas. Estamos en el libro 32. ¿Por qué dirá Luisa que es la recién nacida? Ya van años y años y años de estar con esto. ¿Por qué se dirá la recién nacida? No. Porque nunca he hecho un acto de voluntad humana y cada acto de voluntad divina es nuevo. Es un entregarle la voluntad a Dios, pero cada acto que hacemos es una nueva entrega, una nueva entrega, una nueva entrega. Hay un escrito donde Luisa le dice, oye, ¿por qué me pides mi voluntad si ya te la di? Y creo que es una pregunta como muy, muy lógica. Y entonces Jesús le dice que cada vez que ella le da su voluntad, es como si fuera la primera vez, es una nueva vez que le está dando su vida.
y por lo tanto nunca ha hecho otro acto más que estar dando su voluntad, dando su voluntad, dando su voluntad, y por eso siempre es la recién nacida de su voluntad. Entonces dice, soy recién nacida apenas y siento la necesidad de estarme en sus brazos para beber a grandes sorbos la leche de sus verdades, para recibir las oleadas de su luz, el dulce refrigerio de su calor. Siento que también el querer divino quiere tenerme en sus brazos, estrechada a su seno de luz para poderme infundir el acto continuo de su vida obrante en mí, porque vida significa tener actos que no cesan jamás. De otra manera no se podría llamar vida. Por eso, si yo no quisiera estar en sus brazos para recibir estos continuos reflejos de su vida, o no me quisiera tener, no podría formar su vida en mí. Creo que para repetirlo, para que se nos vaya afianzando, ¿sí? Continúa, ahora habla Jesús y dice, hija de mi corazón, tú tienes razón de que sientas la extrema necesidad de estar en los brazos de la divina voluntad, porque estar en sus brazos significa ponerse a su disposición y empeñarla para formar su vida en la criatura. Y si no se pone en sus brazos, se pone como a gran distancia, y la vida no se forma de lejos, sino de cerca, más bien fundida con la misma vida que se quiere recibir. Ninguna madre concibe a su hijo de lejos, sino dentro de su mismo seno. Ninguna semilla germina y forma su planta, sino se funde y esconde bajo la tierra. Así, decir, quiero formar la vida de la divina voluntad en mí y no estarse en sus brazos unida con ella para vivir de su mismo aliento omnipotente, es imposible. Tú debes saber que nuestro ente supremo usa la misma potencia creadora que usó en la creación y la continúa usando en los actos que la criatura hace en la divina voluntad. Cada acto que hace en ella sufre una nueva creación, y mi fiat, en virtud de su potencia creadora, queda concebido en el acto de la criatura. ¿Qué vida divina se está formando en el acto? La vida de Jesús, porque es la vida del fiat divino, la vida del Verbo eterno encarnado. Esa es la vida que se está formando en cada acto de nosotros. Por eso es que Jesús dice que lo mismo que hace el sacerdote cuando consagra las hostias, que es las cambia en Jesús ahí, en ese momento, la divina voluntad consagra nuestros actos para que en cada acto quede un Jesús ahí. Esa es la vida divina que se pone en cada acto de nosotros. Voy a repetirlo, dice, cada acto que hace en ella, o sea, en la divina voluntad, sufre una nueva creación. Y mi fiat, en virtud de su potencia creadora, queda concebido en el acto de la criatura. Es el fiat el que queda concebido. Sucede un alternarse continuo. Ella, la criatura, presta el acto y mi voluntad divina crea y se concibe en su acto. Y mientras se concibe, forma su vida y la hace crecer con el alimento de su luz y de su amor. Y ahora sí ya nos confundimos. ¿Sí o no?
No, ni en cuenta. ¿Por qué nos confundimos? Primero dice que el fiat divino se concibe en el acto y luego dice que la voluntad divina se concibe en el acto. ¿En qué quedamos? El fiat divino es el Verbo eterno y el Verbo eterno encarnado. Y Jesús dice, en naturaleza divina, yo soy la voluntad divina. Yo soy la voluntad divina. Entonces es lo mismo. Son pequeñas trampas que nos van poniendo. Pero en realidad, no creo. No, pero esto es importantísimo. Son 3 palabras que hay en estos libros que aparentemente significan lo mismo. Fiat, querer y voluntad. Y a veces pensamos que se usan indiferentemente. No es cierto. O sea, cada una tiene su significado específico y cada una tiene su acción específica en los actos de nosotros. O sea, no es lo mismo, pero aquí parecería que nos confunde. Primero dijo el fiat y luego dijo la voluntad. Y uno dice, ¿y Jesús? Pues es el mismo. Jesús, ¿se acuerdan de la lecturita que hicimos de Juan cuando sale de la cueva? Lo que entiende. Bueno, vamos a tratar de entender quién es Jesús. ¿Qué dijo Juan? Eres el eje de la Trinidad. El eje de la Trinidad. ¿Será lógico lo que estamos tratando de decir? ¿Por qué el eje? Porque sin la humanidad del Verbo, sin la humanidad de Jesús, el Padre se hubiera quedado sin correspondencia. El Padre se queda sin correspondencia, no hay procedencia del Espíritu Santo. Si no hay procedencia del Espíritu Santo, no hay correspondencia, Dios no sería amor. Jesús es el eje de la Trinidad. Y luego Jesús nos dice, la fe soy yo. ¿Se acuerdan? La fe soy yo. Entonces Jesús es la voluntad divina, el fiat divino, es la fe. ¿Y la esperanza? La esperanza la tenemos gracias a la humanidad de Jesús, de todo lo que hizo. Por lo tanto, la esperanza es Jesús. ¿Sí? ¿Y el amor? ¿Por qué? ¿En qué no es el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, donde hace desahogo de todo lo que tiene, es en la humanidad de Jesús. Entonces Jesús recibe la vida divina completa, que es el acto del Padre y el acto del Hijo, que el Espíritu Santo encierra en sí y ahora lo comunica, pero se lo comunica a la humanidad del Verbo. Por lo tanto, el amor es Jesús. Jesús es el eje de la Trinidad. Nada más ni nada menos. Por eso esa frasecita que parece así como una frase más, mi amor llegó a lo indecible en su perfección al hacerse hombre, es tremenda, de veras tremenda, porque podríamos deducir simple y llanamente, si Dios no es hombre, no es Dios, no es perfecto. Ahora sí, herejía. Herejía en pleno. A veces parecemos exagerados cuando les pedimos que el libro de cielo no lo lean así como leer el diario.
lean palabra por palabra, porque a veces se nos escapa una palabrita y ya le cambió totalmente el significado. Bueno, entonces, ya no me acuerdo dónde me quedé. Ah, sí, ya. Dice, los cielos quedan admirados y es tanta la maravilla que enmudecen ante un acto solo de la criatura que dentro contiene la fuerza creadora de la de la concepción del fiat divino. Y así como ella, con el estarse en sus brazos, se pone a nuestra disposición, así con tenerla en nuestros brazos, nos ponemos a su disposición y nos da su dulce garantía para hacer lo que nosotros queremos. Así que su vida, sus actos, son tantas garantías que nos da, y nosotros, teniendo sus garantías, nos sentimos seguros de poder poner fuera nuestra virtud creadora y obrar como Dios en el acto de la criatura. Tú debes saber que cuando obra nuestra voluntad, tanto en nosotros mismos como en el acto humano, no pone jamás a un lado su virtud creadora, ni la puede poner, porque la posee en naturaleza. Por eso su hacer es siempre creación. Por lo tanto, quien vive en nuestra voluntad recibe en sus actos su acto creante. Y cuántas maravillas suceden. Por eso sea atenta, reverente y agradecida. Recibe en ti, en tus actos, esta virtud creante que quiere hacer cosas grandes, no pequeñas, y que son las únicas dignas de nuestra adorable voluntad. Tan tan. O tantón, no sé. A ver, ahora quiero oírlos hablar a ustedes. Yo ya me cansé de hablar. Doctor, me quedé sin saber lo de los amigos santos y buenos. Les dije que lo pensaran. Piénselo. Otra. ¿Eh? ¿Cuál? Piensen. Una de las cosas, perdón que a veces sea yo así, pero es algo que no estamos acostumbrados a pensar. Piensen, usen esto que tienen acá arriba, no sirve nada más para peinarse. O algunas personas para nada más sobarse. Perdón, padre. O sea, no sirve para eso, sirve para pensar, Entonces, todo lo que estamos escuchando son cosas en verdad enormes lo que nos están diciendo. No se trata de discernir, por favor, no confundir, pensar con discernir. Ya dijimos que la palabra discernir con Dios no entra. Con Dios no entra la palabra discernir. Entonces, vamos a pensar. ¿Qué vamos a pensar? Voy a tomar lo que está diciendo y voy a analizarlo, lo que está diciendo, no lo que quiso decir, porque lo que quiso decir ya está dicho. Voy a ver palabra por palabra, voy a decir, es que me falta esto, es que esto. Es que en tal lectura dice esto.
O sea, por eso es que necesitamos ir leyendo con mucha calma todo este libro para ir teniéndolo en cuenta, para cuando encontremos palabras o frases que no nos cuadran, perdón por la palabra, en ese momento pueda yo tratar de entender por medio de otras lecturas lo que está diciendo aquí. Por eso piensen. ¿Por eso qué? Piensen. Así es. En modo avión, exactamente. Y cuando venimos aquí también, eso se me ha olvidado decir, quiten el modo avión porque no les entra nada. Doctor, una pregunta. Ay, ¿por dónde me hablan? Fuera. Ay, sí. Doctor, cuando ahorita en la lectura nos decía, bueno, fiat divino y voluntad divina es Jesús, ¿no? Pues aunque es como un juego de palabras, si se puede decir. No es juego de palabras, es cambio de acciones. Cambio de La acciones. misma persona, pero teniendo acciones distintas. Ah, bien. Bueno, doctor, y entonces, y no sé, se me hizo como ahora un nudo, porque entonces la divina voluntad es el motor, Ujú. ¿sí? Y el divino querer, El divino querer, ponlo, niña, como la vida divina. Es la vida divina. Donde hay actos hay vida. Donde no hay actos no hay vida. Entonces, si el querer divino son todos los actos de Dios, lo podemos poner como la vida divina, ¿sí? Para simplificarlo. Entonces, el querer divino es vida divina. ¿Y la otra qué era? y la divina voluntad es el motor. Para poder hacer actos divinos. Sí. Nosotros no podemos hacer actos divinos. Dios, todos sus actos son divinos y están encerrados en ese querer divino. Pero nosotros no podemos hacer actos divinos, no somos divinos. ¿Sí? Algunas de ustedes se creen divinas, o sea, ¿sí? Sobre todo cuando van al salón de belleza, salen así con unos greñas de este tamaño y se van. ¿Verdad que sí? O sea, pero el acto divino solamente es producido por la voluntad divina. Entonces la voluntad divina es la que genera el acto, ¿sí? Tanto en Dios como en nosotros. Pero todos los actos que genera esa voluntad están encerrados en el querer divino. O sea que el querer divino también es Jesús. Uy, ahí sí me pusiste un 4. No, el querer divino son los actos del Padre. A ver si nos entendemos, porque esto es un verdadero problema. La Trinidad. Desde la definición de la Trinidad es un verdadero problema. Un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Y uno dice, ah, caray, ya las cosas se empezaron a complicar. Todo se centra en el amor. Por favor, esa frase de Juan, Dios es amor. Ah, bueno. Entonces, vamos a imaginarnos, o sea, aquí está el amor. Pero si Dios es amor, aquí está en la Trinidad. ¿De acuerdo? ¿Qué hace la Trinidad? No. O sea, ¿cómo se conforma el amor? Sabemos que son 3 actos del amor, 3 actos. O sea, el acto de dar, el acto de corresponder y el acto de comunicar. Son 3 actos. Por eso son 3 personas. Es un solo Dios teniendo 3 acciones, 3 actos. El primer acto lo toma ese solo Dios, ese Dios único y verdadero, toma la figura de Padre. Y ahora se da totalmente, se vuelca todo Él en el Hijo. Entonces ahora, si se volcó todo Él en el Hijo,
¿qué resulta acá donde se volcó? Una persona divina, igual al Padre, pero distinta en acción. ¿Por qué distinta en acción? Porque es el Padre el que se vuelca, es el Padre el que genera, pero este no genera, este es generado. Entonces ya hay una distinción entre estas dos personas, ¿sí? El Padre genera, este Hijo no genera, es generado. Por eso es el nombre de Hijo. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿tiene todo lo del Padre? Sí, menos la acción del Padre, menos la paternidad. ¿Cuál es la siguiente acción que necesita el amor para ser amor? La correspondencia. Entonces, este Hijo recibió junto con la naturaleza divina, la vida divina, los atributos, todo lo que el Padre es, recibe todo lo que el Padre quiere. ¿Qué quiere el Padre? Quiere amar, pero quiere amar fuera del núcleo de la Trinidad. Entonces, no hay Trinidad todavía, pero quiere amar fuera de la Trinidad. Entonces, este Hijo, la primera acción que lleva a cabo es encarnarse. La humanidad del Verbo Eterno es lo primeritito que hace el Verbo en el momento que recibió su ser, en el momento que fue generado. Eso ya dijimos 20,000 veces, lo fijamos en San Pablo. Refiriéndose a Cristo, Él es el primogénito de toda la creación. Aquí no se trata de creerle a Luisa, se trata de creer a San Pablo. Entonces San Pablo nos habla de que es el primero de toda la creación y que todo en Él fue creado y que todo fue creado por Él. Entonces, en la correspondencia del Verbo al Padre, cuando el Verbo se dona, se ama a sí mismo en el Padre, o sea, se da a Él, al Padre, le está dando todo en la humanidad de Jesús. Porque la humanidad de Jesús fue la primera. La humanidad de Jesús, en ella creó todo, ella lo creó para Él y lo creó todo en Él. Entonces, ¿qué le está dando el Verbo? Su propia humanidad. Y ahí va todo. Ahora, con esos dos movimientos ya se completó, por decirlo así, el amor. Ahora, Dios es amor. Pero, ¿qué hace el amor? Comunicarse. Falta una acción más para que el amor sea completo. Entonces, como el Verbo se comunicó al Padre, es lo mismo que cuando el Padre genera, se forma una nueva vida divina que encierra las otras dos. O sea, el conjunto de obras del Padre generando y del Hijo correspondiendo quedan encerradas en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y ahora, este Espíritu Santo es el que contiene la vida divina completa. O sea, el amor completo. Tiene esas dos acciones. Ahora lo único que falta es que lo ponga en práctica, que lo comunique. Y ahí se lo comunica a quién? A esa humanidad que el Verbo Eterno tomó como propia. Y ahora sí, Dios ya está completo. Esto que parece como sucesivo nunca pasó. Dios es en el mismo instante, es simultáneo, no hay sucesión, es simultáneo. La mejor forma de entenderlo es lo que decía Santo Tomás de Aquino, que la primera acción del Padre es conocerse, se conoce, y la segunda acción es se expresa. Nada más que cuando nos conocemos, nos estamos expresando al mismo tiempo. O sea, yo no puedo decir, yo veo que tengo un reloj y digo, tengo un reloj,
con el solo verlo ya lo estoy expresando dentro de mí. ¿Sí? Entonces todo es simultáneo. No sé si se entiende la Trinidad. Son 3 acciones. ¿Qué pasó? ¿Tenemos tiempo? Bueno, entonces, después de rumiar esto, nos vamos a comer lo otro.